esta fiesta de Easter Sunday, que es nada más y nada menos, que lo saben, ¿verdad? Babilonia, de donde surgió todo esto. Pero siempre hay personas nuevas que probablemente estén viniendo a la iglesia, que necesitan aprender lo que esto realmente significa. Usted puede ver ahí la diversidad de dioses: el dios Dagón, el dios Baal, el dios Marduk, muchos de esos Tamuz, muchos de esos dioses la Biblia los menciona, porque Israel en algunas ocasiones se vio envuelto en este tipo de idolatría. Fíjese nada más, el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, llegó a caer en idolatría en diversas ocasiones. Jeremías 44 habla precisamente de una gran reprensión que Dios le dio al pueblo de Israel, pero dice la Biblia en Isaías 44 que ellos no quisieron obedecer la voz de Dios, no quisieron obedecer la voz de Jeremías. Quisieron seguir adorando nada más y nada menos que una de las deidades que surgieron de Babilonia. Una de las principales que adoraron en Jeremías 44 era nada más y nada menos que la diosa que ahora conocemos como la reina del cielo, que en realidad no inició cuando Cristo nació. La adoración a la reina del cielo existía desde el tiempo de Jeremías. En el capítulo 44, versículo 18 del libro de Jeremías, ahí habla de la adoración a la reina del cielo. Entonces quiere decir que la reina del cielo es una diosa que surgió del paganismo, y precisamente queremos estudiar esos verdaderos orígenes de esta idolatría. En el capítulo 44 de Jeremías, versículo 18, si usted lee, por ejemplo, todo lo que es el capítulo 44, usted va a entender a qué se refería Jeremías cuando ellos comenzaron esta adoración. Capítulo 44, 17 hasta el versículo 19, donde dice: sino que ciertamente pondremos por obras la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, o sea, nuestras generaciones. Dice: cuando lo hacemos hemos sido, dicen, bendecidos cuando hemos hecho este tipo de adoración. Dejamos de hacerlo y como que Dios se aleja de nosotros. Y estas libaciones que hacían ellos, lo hacían para poder, según ellos, recibir la abundancia de parte de Dios. Así que la orden fue: no dejaremos, versículo 18, de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones cuando nos falta todo y a espada somos consumidos. En otras palabras, ellos lo hacían porque aparentemente recibían bendición de parte de Dios. Pero ¿de dónde vino todo eso? En el capítulo 7 mismo de Jeremías, 7:17, ahí fue una de las primeras ocasiones en que Dios trató con ellos acerca de eso. De hecho, dice en el versículo 18 del libro de Jeremías que los hijos juntaban la leña, los hijos preparaban todo eso, amasaban la masa. Versículo 18, donde dice que esta era una preparación para hacer ofrendas a dioses ajenos con la intención, dice Dios, de provocarme a ira. Imagínense Dios siendo provocado a ira por causa de la desobediencia de su pueblo. Todo lo que surgió en Babilonia fue precisamente con esa intención de estorbar al plan de Dios, y eligieron las fechas exactas cuando eran las fiestas de los judíos. Eligieron esas fechas para atravesarse y para querer deshacer el plan de Dios. Más adelante voy a explicar un poquito más. La palabra Easter proviene de dos palabras, de estas dos palabras. No sé si ya pudieran ponerme la imagen de lo que quiero mostrarles. Viene de dos palabras que era precisamente, no sé cómo se pronuncie, pero la única diferencia es que la primera es solamente de 6 letras y la segunda se le añadieron unas letras más, que eran
Istroe y Estrae, no sé cómo se pronunciará, que vienen precisamente del anglosajón. Esta palabra proviene de estas dos palabras, que era precisamente la diosa de la primavera y de la fertilidad. De ahí nació la palabra Easter, combinada de estas dos letras, de estas dos palabras. Naturalmente que esta combinación viene del anglosajón, que es precisamente el idioma de Inglaterra, de aquellas partes del mundo, de aquel lado. Y es precisamente de ahí de donde nace esta palabra, que era precisamente esta diosa, la diosa de la primavera y de la fertilidad. Y después notamos que es conocida por diferentes nombres que se le ha dado a través de todas las culturas, a través de todos los diferentes países, en las diferentes maneras. En inglés se le dice Easter, en el anglo es Istrae, en Babilonia se le llamaba Istar, en hebreo se le llamaba Astarot, en Grecia le llamaban Astarte, precisamente dependiendo de cada país, de cada nación donde se llegó este tipo de adoración, y que fue surgiendo y que fue agarrando fuerza a través del tiempo, y llegó aún hasta el pueblo de los hebreos. Y llegaron los pueblos hebreos en alguna ocasión a contaminarse de este tipo de ritual, que más adelante vamos a irlo describiendo de una forma más explícita, para que ustedes entiendan de dónde es el real origen de esta festividad llamada Easter. Por ejemplo, usted va a ver que en Egipto le llamaban la diosa Istar, Isis, que era precisamente, naturalmente, si usted nota, cada una de esas diosas pues era de acuerdo al país que representaba. Por ejemplo, en México pues le pusieron la morena del Tepeyac, o qué sé yo, ¿no? Entonces todo lo que podemos notar, que en estos diferentes países tenía un tipo de identificación dependiendo de la cultura y dependiendo del país y dependiendo de las costumbres que existieran en cada uno de esos países. Esa es la razón por la que le menciono yo a usted en la parte anterior, donde le decía yo cómo se conoce en diferentes nombres, y en cada uno de los países se conoce de diferente manera. Y en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, dice Dios, y se estaba realmente Dios quejando de su pueblo. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí es donde surge precisamente el nombre de esta diosa de la que le mencionaba anteriormente, Astarot, que era precisamente la diosa que había surgido de Babilonia, conocida como la diosa Easter, y que es precisamente como le mencionaba anteriormente. Usted va a notar que en la Biblia aparece, y es precisamente lo que queremos a través de esta enseñanza proyectarles a ustedes, para que ustedes entiendan, para que ustedes se den cuenta que realmente estas fiestas tienen un origen que es precisamente pagano, que es en contra de Dios, que es en contra de la sana doctrina, que es en contra de lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña. Y todo inició, fíjese bien, todo empezó en el libro de Génesis. ¿Qué sucedió en
en el libro de Génesis algo sobresaliente que sucedió, que fue cuando Nimrod trató de levantar la torre de Babel. En este levantamiento que se estaba haciendo era precisamente con la intención aparentemente de poder llegar hasta donde se encontraba Dios. Era la intención de levantar la torre de Babel. Ahí este personaje llamado Nimrod, que venía de la simiente de la simiente de Noé, que vendría a ser como el tataranieto de Noé. O no sé si estoy correcto, está bien, era el tataranieto, ¿verdad? De Noé. Ahí los que han sacado estudio acerca de esto, yo creo pueden ayudarme en alguna cosa que esté yo a lo mejor un poquito errado, pero no, ahí vamos bien. Era el tataranieto de Noé, Nimrod. Nimrod era un gran líder político, según entendemos por la historia. Y también no solamente era un gran líder político, sino que también era un sacerdote que estaba dedicado al ocultismo. Y realmente su función, cuando decimos que era un hombre que era sacerdote del ocultismo, era con la intención de que todo lo que él hacía, lo hacía en contra de Dios. Por eso entendemos que fue un gran líder político, que fue un sacerdote del ocultismo, por la forma en que él conduce su vida, cómo él hacía que toda la gente, que todos los que estaban en los alrededores se voltearan o renegaran o se rebelaran en contra de Dios. Era la intención de él, que todos se rebelaran en contra de Dios. Todo lo que él hacía era precisamente con la intención de que todos los que estuvieran en su entorno se voltearan en contra de Dios. Era precisamente la intención de él. ¿Por qué? Porque era un hombre que trabajó en contra de Dios, un hombre que era realmente dedicado a la fuerza contraria de Dios. Y todo inició precisamente tratando de levantar una torre en una forma de rebeldía en contra de Dios. Eso fue realmente lo que sucedió. Y desde ahí para acá entendemos que no solamente por la forma en que él conducía su vida como líder político, como sacerdote del ocultismo, como que se levantaba siempre para que la gente se rebelara en contra de Dios. Fue por eso que Babilonia, según lo podemos leer en el libro de Apocalipsis capítulo 17, donde habla de que es precisamente Babilonia la cuna de todo lo que se llama idolatría. Apocalipsis 17:5. Allí identifica a todos aquellos que siguen el mismo camino que siguió este personaje cuando se levantó en Babilonia en contra de Dios. Por eso es que Babilonia es símbolo de ocultismo, es símbolo de paganismo, es símbolo de todo lo que es contra Dios. Todo el que adopta, todo el que absorbe todo lo que sucedió en Babilonia se convierte inmediatamente en un seguidor de este personaje que todo lo que hacía era en contra de Dios. Y eso es precisamente lo que sucede con esta ideología de lo que es el Easter. Es algo que va en contra de Dios, se levanta en contra de lo que realmente Dios hizo. Nada tiene que ver lo que sucede en este tiempo con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que sucede y tiene que ver con este tipo de enseñanza va en contra de lo que Dios realmente hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que inició todo en Génesis con este personaje llamado Nimrod. Usted va a leer en la Biblia que este personaje realmente existe y fue el que incitó a la gente a que se levantara y que hiciera una torre tan grande que pudiera llegar hasta donde estaba Dios. Imagínese usted qué idea tan loca, ¿no? Ni siquiera iba a poder salir de la tierra, menos salir de todo lo que es el sistema planetario. Todo lo que hacía era para rebelión en contra de Dios.
Cuando este personaje que estamos hablando murió, Nimrod, Semíramis lo comenzó a proclamar como el dios Sol. Y usted puede notar en cada uno de esos cuadritos, no sé si los pueden alcanzar a mirar, cómo cada cultura le tiene un nombre a Nimrod. Por ejemplo, los israelitas le llamaban Baal. En Babilonia se le llamaba Belus. En Grecia, Zeus. En Roma, Júpiter. Fíjese usted, mire nada más cómo es que cada cultura lo adoptó de una manera distinta. A Nimrod, al dios Tamuz, los israelitas le llamaron Tamuz. Y usted ahí puede mirar en diferentes lugares cuál fue el nombre que le dieron a cada uno de estos dioses. En Egipto le llamaron Osiris, era muy popular este. En Roma le llamaron Atis. Y así cada una de las culturas le dio un nombre a cada uno de estos tres personajes que venían precisamente del ocultismo. A Semíramis le llamaban los israelitas Astoret. Los fenicios le llamaban Astarte. En Roma le llamaron Cibeles o Diana también. En Egipto, Isis. Y así cada una de las culturas. Ustedes van a notar cómo cada uno adoptó su forma de recibir este tipo de dioses que venían precisamente a través de los tiempos, corriendo hasta que llegaron aún hasta nuestras culturas. Y ni siquiera nos habíamos dado cuenta de eso. Ya vamos un poquito adentrándonos acerca de lo que quiero tratar, acerca de la raíz, de cómo inició todo en el libro de Génesis. Ahora pasemos a lo siguiente, a hablar un poquito acerca de Nimrod y Semíramis. Semíramis dijo haber concebido un hijo sobrenaturalmente. ¿Y quién fue ese hijo que ella tuvo? Que fue Tamuz. Quien dijo que era Nimrod reencarnado en ella. De ahí surgió una idea muy importante que ustedes tienen que entender. Cuando dijo que Nimrod había sido reencarnado, dijo que era la semilla prometida y que era el Salvador. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió con esto? Que se convirtió en la madre y esposa del dios Nimrod, que se había reencarnado en ella. Y ahí precisamente es de donde surge la idea de lo que ustedes conocen como la madre y esposa de Dios, la madre de Dios, la madre y su hijo. Y después Nimrod es proclamado el dios Sol. Y Semíramis fue proclamada como la diosa de la luna y de la fertilidad. Y aquí es precisamente donde nació una religión falsa, donde el sol, luna y estrellas se adoran. Esta religión incluye astrología, adoración demoníaca, idolatría, sacrificios humanos y muchos actos inmorales. Lo que surgió precisamente de esto que estamos tratando de entender, de el verdadero y real origen de la fiesta del Easter Sunday. Este tipo de idolatría se originó en Babel. Por eso es que hay que entender realmente qué es lo que sucede cuando ustedes y yo
estamos probablemente inocentemente permitiendo que ese tipo de fiesta se meta a nuestros hogares, a nuestros hijos, y que lo adopten y que lo miren como algo sencillo, como algo simple, como algo que es probablemente una fiesta muy inocente, pero que realmente tiene sus orígenes completamente en el paganismo. Por eso es que hay que entender el origen. Hay que entender que esta religión falsa surgió con este tipo de ideologías, que todo fue originado en Babel, en Babilonia. Por eso es tan importante entender cómo es que surgió todo esto, de dónde vino, cómo nació, qué es lo que realmente sucede cuando es este día, que es muy conocido, que es realmente muy popular en todo el mundo. Y pues ya nosotros ahora estamos aquí tratando de entender, nos vamos a convertir un poquito en aguafiestas, a lo mejor para alguno, por lo que estamos diciendo. Dice, ya vino a echar a perder la fiesta usted con eso. Pero en realidad es muy importante que ustedes conozcan el origen de cada una de estas cosas. Por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente etapa. Por ejemplo, el conejo no es algo tan inocente como usted cree. El conejito ese simboliza el sexo y la fertilidad. Por eso es que usted sabe muy bien que existe una compañía muy grande que es completamente dedicada a la pornografía, que utiliza ese símbolo. No me diga que no sabe de esa compañía, porque yo no sé, a lo mejor si dice que no sabe, está en la tierra, hermano, está en la tierra. O nadie sabe de esa compañía tan popular, tan grande, que hasta le nombra a las mujeres esas, las conejitas, les llama conejas. ¿Por qué? Porque el conejo lo es símbolo del sexo y la fertilidad. No es nada inocente como usted cree. No son conejitas como usted cree. En realidad todo tiene un simbolismo. Por eso es que, mire, ahora que yo le estoy diciendo esto, probablemente usted ate cabos y diga, pues con razón lo del conejito. Pero en realidad usted tiene que darse cuenta que es un simbolismo que viene desde el tiempo del paganismo. Y realmente el conejo simboliza a la diosa Semíramis o a la diosa Istar. Y es ahí precisamente donde tenemos que, ustedes y yo, como hijos de Dios, comenzar a entender que este tipo de fiestas, que este tipo de celebraciones tienen muchas cosas escondidas detrás, que nosotros tenemos que descubrirlas y poder entenderlas, para poder descubrir las trampas del enemigo y no permitir que entren a nuestras iglesias, porque ya hay una tremenda fusión acerca de esto, que ya para muchos pastores evangelistas de todo se vale, ya no les importa ya celebrar hasta las Semanas Santas, y hay quienes comienzan ya a hacer este tipo de procesiones al estilo de Roma, sin tener en cuenta lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios dice. Así que realmente este simbolismo del que estamos hablando tiene mucho que ver con lo que sucede con la depravación, con el sexo ilícito, con la pornografía, con todo aquello que es precisamente en contra de Dios. Por eso todo lo que sucede con este tipo de fiestas es la incitación a levantarse en contra de Dios, como lo hizo Nimrod. Ese es precisamente el mensaje, es la intención, es la idea de lo que realmente sucede cuando usted entra y desconoce en un tipo de fiestas que no tienen nada que ver con Dios, absolutamente nada. Por eso tenemos que entenderlo de la manera en que la Biblia lo enseña, y también la historia. Por eso, si usted quiere saber de esto, pues nada le cuesta investigar. Usted tiene en sus manos la forma para poder hacerlo. A ver si esto es verdadero o falso, lo que estamos hablando aquí en este lugar. Usted puede hacer una investigación personal
hágalo y usted va a darse cuenta de dónde surgió todas esas ideas que vienen precisamente de Babilonia, la raíz de todos los males. Apocalipsis 17:5, ¿cómo le llama? La madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra. Así le llama. Eso es lo que realmente significa Babilonia. Es madre de abominaciones y de fornicaciones. ¿Y de dónde vino la idea del Easter Sunday? De Babilonia. Ahí tiene su origen. Por eso la investigación, y sobre todo teniendo en cuenta lo que realmente simboliza Babilonia, usted va a ser muy cuidadoso con lo que oye y con ese tipo de fiestas que vienen en contra de Dios. Ahora vamos a hablar del huevito ese inocente que se pinta de colores y se entierra y se empieza a buscar por todos lados. Una de las razones por la que se pintaba de colores es difícil probablemente. Bueno, se lo voy a explicar más adelante. Se me hace un poco difícil explicárselo, pero se lo voy a decir para que ustedes sepan realmente lo que sucede la razón por la que se pintan de colores los huevitos. El huevo, vamos a empezar por entender esto, era un símbolo muy sagrado en Babilonia. Ellos creyeron la idea de que este cielo cayó del cielo en el río Éufrates. Dicen que cayó este huevo en el río Éufrates y que luego las aves, los animales lo incubaron. Y dice que dio a luz, porque dice que todos los animales, las aves, se iban y se acomodaban allí con el calor que ellos le daban al huevo, hicieron que se incubara. Y de ahí nació la diosa Astarte o Semíramis. ¿Ustedes han escuchado un poco acerca de eso? ¿Quién ha oído? Estamos en lo correcto, ¿verdad? Eso es lo que realmente dice la historia que sucedió. Y milagrosamente nació Astarte, que estaba dentro del huevo. Por eso es que ahora entendemos realmente lo que esto simboliza. Ustedes pueden buscar información y darse cuenta de que esto es verdadero, de que esto es real, es una historia verídica que realmente tiene que ver completamente del paganismo. Y luego también dice la historia que cuando Tamuz murió, dice la historia que supuestamente un animal salvaje lo mató, y que Semíramis lloró tanto y tanto y tanto la muerte de Tamuz, que proclamó y ordenó que lo lloraran por 40 días. Por 40 días ella proclamó que la gente tenía que llorar a Tamuz. Así que ordenó que lo lloraran. Y cada año se estableció esta idea de establecer estos 40 días antes de que entrara la primavera para llorar a Tamuz. ¿Y sabe qué era lo que realmente traía esta ordenanza y esta enseñanza de los 40 días de lloro a Tamuz? Era como el recordatorio que se le hacía, y todos aquellos que estaban en duelo por esos 40 días antes de la primavera, se les prohibía comer carne. ¿Qué le dice esto? Por 40 días. Por eso es que aquí es donde tenemos que entender que aquí, cuando la Biblia habla en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, es el capítulo
que yo he leído en la palabra de Dios, el capítulo más doloroso y más triste de la Biblia, el capítulo 8 del libro de Ezequiel. El 7 es, perdón, no es el 8. Usted va a leer el capítulo de Ezequiel, hermano, y le dan a usted ganas de llorar por lo que sucedió con el pueblo de Israel en este capítulo. El capítulo 8 del libro de Ezequiel. Déjeme, lo estoy buscando. Lo tenía listo, pero se me perdió. Aquí en este capítulo usted va a leer lo que realmente sucedía. Habla del mes específico, de los días del mes, de lo que era la fiesta solemne a Dios. Estamos hablando de la fiesta solemne que se le daba a Dios. Si usted comienza desde el versículo 1, comienza a decir exactamente la fecha exacta en que se hacía esto que ustedes van a leer en este capítulo. Era cuando era la fiesta que Dios le llamaba mi fiesta, que era precisamente el tiempo en que se utilizó para estorbar al plan de Dios. Y no solamente se utiliza, el diablo lo sabe y lo sabe muy bien, que él utiliza las fechas exactas para perturbar las fiestas de Dios. Y dice Ezequiel que tuvo una visión de lo que estaba sucediendo dentro de la casa de Dios en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de la fiesta solemne a Dios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí? Exactamente lo que se había implantado en Babilonia, la adoración al Dios Sol, y utilizando las fechas y utilizando los tiempos de las fiestas de Dios que le pertenecían a Dios. Y me dijo, versículo 5: hijo de hombre, alza ahora tus ojos y mira hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, dice que estaba la imagen del celo en la entrada del templo. Y luego dice: hijo mío, ¿no ves todo lo que las grandes abominaciones que estos hacen la casa de Israel para alejarme de mi santuario? Imagínense cuál era la intención: utilizar todo lo que se había implantado cuando sucedió en Babilonia todo esto. Ahora el pueblo de Israel, ¿por qué lo hacían? Para alejarme de mi santuario, para perturbar el servicio a Dios. Y luego le dice: vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Y me llevó hasta la entrada del atrio, y miré, he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Estamos hablando del lugar donde se le debería de dar adoración a Dios. Estamos hablando del lugar donde deberían estarse ofreciendo holocaustos y presentes al Dios vivo. Entré y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias y abominaciones, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por dentro alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Imagínese usted lo que estaba sucediendo en el lugar donde Dios recibía gloria, en el lugar donde Dios recibía sacrificios, en el lugar donde se ofrecían holocaustos, en el lugar donde se le daba adoración a Dios. Estaba todas estas abominaciones que habían surgido tiempo atrás en Babilonia. Amén. No solamente eso, sino que servían a esos dioses, cada uno con sus incensarios. Y dice que una nube espesa de incienso subía.
Versículo 12, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Dios se fue y dejó abandonada la tierra. Caer en ese tipo de situación es muy peligroso. Creer que Dios no mira lo que estamos haciendo, creer que Dios ya no sabe lo que está pasando con nuestras vidas, y dejamos que entre todo lo que es contra Dios en nuestras vidas para alejarnos, para perturbar el plan de Dios en nuestras vidas. Si usted permite que ese tipo de festividades, que ese tipo de fiestas entren, van a perturbar el servicio que usted le está dando al Todopoderoso. Van a perturbar el servicio a Dios. Dios se va a alejar. Usted provoca a ir a Dios y se aleja de usted. Y está acumulando, como dice la Biblia, ira para el día de la ira. Y todavía le dice: vuelve y verás aún cosas mayores, peores abominaciones que estas. Y me llevó, dice el versículo 14, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí que estaban mujeres endechando, estaban llorando a Tamuz, allí sentadas, endechando al dios Tamuz. Estaban llorándole a Tamuz. Era el tiempo de lloro para Tamuz, el tiempo de los 40 días que se habían establecido para endechar a Tamuz. Y no solamente eso, sino que entendemos ahora que no solamente era eso, sino que estaban adorando al Dios Sol. Estaban inclinándose a la salida, al nacimiento del sol. Ay, Diosito, Dios santo. Versículo 16. Estaban adorando al Dios Sol en la casa de Dios. Ezequiel 8:16. Dice: y me llevó al atrio adentro de la casa de Dios, y he aquí junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como 25 varones, dando sus espaldas al templo de Dios y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. No solamente era esto lo que sucedía. ¿Sabe qué sucedía también en el tiempo en que empezaba el nacimiento del sol? Que la historia dice que en ese tiempo agarraban a mujeres jóvenes vírgenes y hacían y pintaban los huevos con el color de la sangre de las mujeres, y posteriormente ofrecían a sus hijos al dios Tamuz. ¿Sabe por qué se pintan esos huevos? Ahora lo sabe. ¿Alguien ha escuchado de esto? ¿Ha leído de esto? A mí me pareció impresionante esto, pero es verdadero esto. Ahí está en la historia. Ay, 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 Dios, ayúdanos. Por eso es tan importante entender esto. Y luego dice: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana esto para la casa de Judá? Hacer las abominaciones que hacen aquí, adorando al dios Tamuz, al nacimiento del sol. Para, dice Dios, irritar. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Yo pues, dice Dios, también procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz. Y dice Dios: yo no los voy a oír. Yo no oiré. Qué feo va a ser que Dios no lo oiga. Es lo peor que le puede pasar a un hombre, a un hijo de Dios, que Dios ya no lo oiga, que Dios no lo escuche. Quiero darles oportunidad de que ustedes expresen algo acerca de lo que he tratado y enriquecer un poquito más acerca de esto. 10 minutos tenemos para hacer.
que verifique si estamos realmente entendiendo todo esto, y que ustedes también han investigado acerca de estos asuntos que son muy importantes. ¿O no? No se anima nadie. Yo sé que muchos saben, ¿verdad?, acerca de lo que estoy hablando. Endechando al sol, ¿verdad?, adorando. El animal que supuestamente lo mata.
Gracias Dios, así es. Pero dénselo todos, no nomás unos pocos. Así es. Pues el tiempo corre, corre, pero si alguien tiene decir algo, amén, pueden hacerlo.
decirle, hermano, que ahí es donde se confunden todos y bueno, pues ¿qué pasó? ¿Murió o nació? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O se embarazó apenas? Una confusión tremenda, ¿verdad? Por eso es que lo pagano se confunde y no sabe ni qué. Bueno, pues gracias por su atención, por su tiempo. Aquí está lo de los huevitos pintados, ahí para que usted mire qué es lo que realmente sucede. Los pintaban en los rituales con sangre. Así que este domingo véngase, porque vamos a seguir tratando de temas muy importantes. Quiero que sepa, y voy a decirles un poquito acerca de las lunas de sangre, que este sábado se va a pintar de sangre, se va a poner roja. Ya sabían ustedes que se va a poner roja, ¿verdad? Muchos. Que esas son situaciones proféticas que tienen mucho que ver. Y las veces que ha habido lunas de sangre, suceden eventos sobrenaturales, ¿ok? En todas las ocasiones que ha habido lunas de sangre, han habido eventos sobrenaturales. No se les olvide, eso quiero enseñar este domingo. Así que la última luna de sangre va a ser en el mes de septiembre. Así que, y caen esas lunas de sangre, caen exactamente el día de las festividades de los israelitas. No les falla ni un día. Eso quiere decir que algo va a suceder este año. No lo sé, pero a lo mejor nos vamos. Amén. En 500 años. Sí, porque se estaba hablando desde el libro de Joel. O sea que la NASA todavía no existía en ese tiempo. Para que no diga, no, pues ya nosotros ya lo sabíamos. No, pero eso está profetizado desde los antiguos. Entonces quiere decir que tiene algo muy, muy, muy importante este mensaje que nos trae estas lunas de sangre. Es probable que sea lo último ya, que sea yo pienso que algo sobrenatural va a pasar aquí en la tierra. Y lo digo porque ustedes van a ver históricamente todo lo que ha pasado, pero se los digo el domingo. Así que véngase el domingo a las 2 de la tarde, y para oír qué acontecimientos han pasado cuando han sucedido, cuando han habido lunas de sangre. Pónganse de pie, Dios les bendiga, y tome lugar, hermano, para despedir a los hermanos. Gracias por su tiempo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie para recibir una ofrenda en el nombre del Señor. Acuérdense que es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para seguir adelante con la obra de Dios. Para nosotros es una bendición darle al Señor lo que a Él le corresponde, ¿verdad? Ya que es algo que recibimos de Él. Es algo que Él nos da. En su gran misericordia siempre nos sustenta, siempre nos da nuestros alimentos, nuestro trabajito, nuestro buen salario. Creo que nadie se ha quedado sin comer, nadie se ha quedado sin techo. Todos tenemos lo suficiente. Así que vamos a darle a nuestro Señor Jesucristo con amor, con alegría, hermanos. Sí. Así que gócese, mi hermano. Tú me has levantado, Dios, como un adorador. Tú me has levantado, Dios, como tu seguidor. Mi gratitud quiero expresar con una ofrenda ante tu altar. Toma mi vida, pues tuya es. Tú me has levantado, Dios, como una
adorador. Tú me has levantado, Dios, como tu seguidor. Mi gratitud quiero expresar con una ofrenda ante tu altar. Toma mi vida, pues tuya es. Úsame con tu poder, lléname de tu unción. Toma mi vida, pues tuya es. Úsame con tu poder, lléname de tu unción. Toma mi vida, pues tuya es. Tú me has levantado, Dios, como un adorador. Tú me has levantado, Dios, como tu seguidor. Mi gratitud quiero expresar con una ofrenda ante tu altar. Toma mi vida, pues tuya es. Úsame con tu poder, lléname de tu unción. Toma mi vida, pues tuya es. Úsame con tu poder, lléname de tu unción. Toma mi vida, pues tuya es. Tú me has levantado, Dios. Bueno, hermanos, pues damos por terminado, pero déjenme antes recordarle que mañana tenemos oración en la calle Linden, 11040 de Linwood, si gusta asistir a las 7 de la noche. Y el sábado a las 6 de la mañana tenemos ayuno, así que aquí los esperamos, todos los que puedan venir los vamos a estar esperando, y el domingo a la 1:30. Así que, hermano, es todo por hoy. Y los del coro, no se vayan, vamos a practicar, así que sígase gozando, hermano, no pierda el gozo del Señor, hermano. Gloria a Dios.